Bueno, buenas tardes. Dejad que me sitúe un momento con las nuevas tecnologías. Ante todo, darle las gracias a la organización y a los moderadores por estar aquí. Perdonadme si no se me entiende muy bien, pero tengo un catarro terrible. Como diría Carlos Herrera, estoy para la UBI, que diría Carlos Herrera. Bueno, voy a intentar responder a la pregunta que se me ha planteado, que es si debemos utilizar uno o varios electrodos en la resincronización al implantar en el ventrículo izquierdo. Inicialmente tuve la tentación de responder rápidamente y decir directamente uno. ¿Por qué? En realidad porque en esto de la resincronización, yo como otros, creo que nos enfrentamos, utilizamos una aproximación negativa. Es decir, cuando tenemos un grupo de pacientes que no responde, pues lo que decidimos para reducir ese grupo de pacientes es intentar seleccionar mejor los pacientes, eliminar pacientes que no responden. Pero en realidad lo que supone un reto y lo que llama nuestra atención como científicos y como médicos es intentar desarrollar nuevas tecnologías para solucionar ese problema y ayudar a esos pacientes. Por otra parte, algo que está muy en boga hoy en día son conceptos de gestión, pues como ese de coste de oportunidad perdida. Es decir, que si mientras que intento arreglar algo con la estimulación multisitio, probablemente puedo estar perdiendo la posibilidad de arreglarlo de otra forma, quizás más efectiva, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea una nueva técnica, al menos tal y como yo me lo planteo, lo que yo quiero de esa nueva técnica para mí es que tenga una base científica más o menos consolidada. Es decir, que me muestren que es una técnica reproducible. De nada me sirve que sea bien llevada y tenga unas cifras maravillosas en una serie de centros, pero lo ideal es que podamos hacerlo todos, o sea, que sea reproducible, que sea segura para los pacientes y que mejore mis resultados. En este caso, que mejore el porcentaje de pacientes que responden a la resincronización. Como os enseñaré un poco más adelante, la evidencia acerca de esto nos muestra que es una técnica más o menos reproducible, que es una técnica más o menos segura, pero no tenemos muy claro del todo con los datos hasta ahora en cuanto a mejoría de los resultados de la resincronización. Una cosa más es que necesito materiales adecuados para llevarlo a cabo. Y en el caso de esta técnica de la multiestimulación del ventrículo izquierdo me faltan algunas herramientas a día de hoy. Yendo a las bases de la estimulación multisitio en ventrículo izquierdo, la idea es que si estimulamos desde varios sitios en el ventrículo izquierdo, haya una mayor posibilidad de estimular miocardio viable, miocardio que se activa tardíamente, como ocurre en los pacientes isquémicos que tienen cicatriz de infarto previo y que sabemos que son pacientes a priori que pueden ser malos respondedores a la resincronización cardíaca. La otra idea es que la activación multisitio del ventrículo izquierdo supone una propagación teóricamente más fisiológica, más parecido a lo que ocurre en el paciente sano, y que además hemos visto que en los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda puede esta estimulación multisitio saltarnos líneas de bloqueo funcional que sabemos a ciencia cierta que existen en los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Esas son las ventajas, las bases de la resincronización utilizando varios electrodos del ventrículo izquierdo. Pero nos enfrentamos a una serie de problemas, como son que si queremos utilizar varios electrodos en un paciente en ritmo sinusal, necesitamos utilizar conectores para llevar los dos cables del ventrículo izquierdo al conector de estimulación, y la utilización de esos conectores veremos que supone algunos problemas técnicos y desde luego supone habitualmente una menor impedancia en los electrodos y un mayor drenaje de energía, con lo cual podemos reducir la longevidad de los dispositivos. Necesitamos además, yo creo que electrodos multipolares y sobre todo necesitamos generadores que nos permitan utilizar varios electrodos sin usar los conectores. Luego, con respecto al implante, de entrada tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar poner más electrodos a través del acceso venoso, que puede estar limitado, especialmente en pacientes que ya llevan dispositivos previos, y que además, si queremos ser finos, vamos a tener una limitación por la vena objetivo. Como veremos ahora en los resultados de los pocos ensayos que hay, estamos limitados porque no siempre vamos a tener varias venas con todas las características apropiadas para colocar varios electrodos. De manera que eso nos va a limitar muchísimo, sobre todo si queremos evitar determinadas localizaciones para los electrodos, como son, bueno, venas anteriores, por ejemplo, ¿no? Ya os decía que necesito una evidencia científica, y el problema con esto es que la evidencia científica, la palabra menos mala que se me ocurre para definir la evidencia científica que tenemos acerca de esto es que es heterogénea. Tenemos varios estudios pequeñitos,
algunos retrospectivos, muchos de estudio hemodinámico con pocos pacientes. Tenemos algunos ensayos randomizados también con muy pocos pacientes. En total, no hay mucha evidencia realmente. Hay algunos estudios, como mostraré más adelante, algunos estudios en desarrollo que yo creo que van a aportar bastantes más datos. Un estudio que sí quería enseñaros, que ahonda un poco en las bases de los beneficios posibles teóricos de la estimulación multisitio, es este pequeño estudio hecho por un grupo inglés con muy pocos pacientes, 10 pacientes, pero que me parece muy interesante. Ellos utilizaron Array para valorar la activación endocárdica y utilizaron monitores hemodinámicos para ver los beneficios, no solo de la estimulación multisitio, sino también de la estimulación endocárdica frente a la estimulación epicárdica. Lo que podemos sacar de este estudio, la idea que podemos sacar de este estudio es que, como decía antes, no todos los pacientes con bloqueo de rama izquierda tienen la misma forma de activación del ventrículo izquierdo. Hay algunos pacientes que tienen una activación que va del septo a la pared lateral, normalmente es lo que yo llamo tipo 1, pero hay otros pacientes que tienen una activación con una línea de bloqueo funcional en la cara anterior, con una activación en forma de U, que dicen ellos, de todo el ventrículo. Esos pacientes son los pacientes que tienen el QRS más ancho y los que a priori se benefician más de la resincronización. El problema viene dado en el otro grupo de pacientes, los que tienen QRS más estrecho, los que tienen esa activación de septo a pared lateral, en donde sabemos que además son menos respondedores a la resincronización, especialmente si eso lo asocian, ellos lo ven asociado, si eso se asocia a la presencia de cicatrices, es decir, que no todos los pacientes tienen el mismo sustrato, obviamente, y no todos los pacientes con bloqueo de rama izquierda tienen la misma activación del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ahí hay un grupo de pacientes que pueden beneficiarse más allá de la estimulación biventricular con un solo electrodo en el ventrículo izquierdo. El primer estudio randomizado que salió acerca de este tema es un estudio realizado en pacientes en fibrilación auricular y con una indicación para estimulación porque tenían respuesta ventricular lenta, con muy pocos pacientes, inicialmente unos 40 pacientes, que luego a la hora de analizar los datos quedan en 26 pacientes, y con un objetivo primario que es la Z-ratio, que es un patrón ecocardiográfico de respuesta a la resincronización, que además, en el caso de este estudio, no he encontrado diferencias significativas, es decir, que desde el punto de vista de ese patrón de llenado y demás, no he encontrado ningún beneficio, aunque sí en otros objetivos, que eran objetivos secundarios en términos de fracción de eyección o de remodelado. Lo que sí vieron es que la tasa de éxito era relativamente aceptable, como del 85%, y bueno, los autores llegan a la conclusión de que puede aportar algún beneficio teórico en términos de mejoría ecocardiográfica, de parámetros ecocardiográficos. Como decía, el aspecto negativo yo creo que es el objetivo primario de este estudio. La verdad es que es un objetivo bastante débil. El aspecto positivo yo diría que está hecho en pacientes con FA permanente, y eso siempre es de agradecer porque suele ser un grupo poco representado en general en los estudios, ¿no? Posteriormente se mostró el diseño del estudio TRAS-CRT, un estudio del grupo de los polacos que ya habían presentado algunos estudios pequeñitos previamente. La idea era incluir unos 100 pacientes con indicación estándar para resincronización, en un estudio unicéntrico, y el objetivo primario era un objetivo, en este caso, combinado de parámetros clínicos y ecocardiográficos, aunque la cuestión es que a día de hoy tenemos pocos datos de este estudio. De hecho, lo que tenemos son publicaciones en congresos de arritmias, y tenemos un subestudio de reproducibilidad, en lo que los autores llegan a la conclusión de que es una técnica reproducible. De hecho, en este estudio la publicación que es una técnica reproducible, obviamente mayor consumidora de tiempo de fluoroscopia, de tiempo de procedimiento, de contraste, pero con un adecuado porcentaje de éxito en cuanto a la implantación de los electrodos del ventrículo izquierdo, con tendencia a parámetros de mayor umbrales, menor impedancia a largo plazo, pero en fin, se puede llevar a cabo sin problemas, sin mayores eventos secundarios, sin mayores eventos adversos que la resincronización convencional. En fin, los autores parece que llegan a la conclusión, lo que os decía, de que es una técnica segura y reproducible. Otra cosa es el beneficio clínico. Hay un estudio publicado más recientemente, también de autores, una combinación de autores británicos, que es muy interesante porque comparan no ya la estimulación triventricular con 2 electrodos en ventrículo izquierdo, sino que en este estudio a los pacientes a los que no les pudieron implantar por razones técnicas, por razones de, como os decía, de anatomía, no pudieron implantarles un electrodo
adicional en ventrículo izquierdo o ya llevaban un dispositivo previamente, ellos lo que hicieron fue implantar otro electrodo en ventrículo derecho en una posición alternativa al APE. Implantaron otro electrodo y lo que hicieron fue comparar de forma consecutiva y randomizada diferentes secuencias, pues estimulación en el grupo A, es decir, en el grupo en el que sí los pacientes tenían 2 electrodos en ventrículo izquierdo, con un solo electrodo, con los 2, triventricular, y ver los beneficios en ese grupo globalmente y en ese grupo también, en el grupo B, donde, como os decía, existen 2 electrodos en ventrículo derecho, también valoraron los beneficios que en teoría previamente se habían mostrado de la estimulación triventricular, incluyendo la estimulación desde dos lugares en el ventrículo derecho. Los resultados en este estudio mostraron que efectivamente hay un beneficio adicional de la estimulación triventricular frente a la biventricular en términos de calidad de vida y de test de 6 minutos. Y, de hecho, valorándolo por grupos, eso es mayor en el grupo de 2 electrodos en ventrículo izquierdo. Lógicamente, en el grupo de 2 electrodos en ventrículo derecho lo que vieron es que no había beneficio en términos ecocardiográficos. Analizaron también la preferencia de los pacientes y la verdad es que los pacientes no tenían muy claro cuál era el mejor, aunque en general la estimulación triventricular era la preferida por los pacientes. Esto que veis hasta ahora, que parece bien poco, es lo que básicamente tenemos de evidencia en términos de estimulación multisitio, y a día de hoy hay algunos estudios en marcha, especialmente diseñados, 2 de ellos al menos, diseñados en pacientes no respondedores a resincronización convencional, que yo creo que van a aportar muchos datos en términos clínicos, aunque los endpoints tampoco son de gran peso, y hay otro estudio también, no ya en pacientes no respondedores, que podría aportarnos más datos. Como os decía, pues la evidencia es bastante pequeña, yo diría. En conclusión, yo os pongo aquí que la estimulación multisitio con un electrodo en ventrículo derecho y 2 electrodos en lugar distante en ventrículo izquierdo se ha propuesto como una alternativa para mejorar la tasa de respuesta a los pacientes sometidos a terapia de resincronización cardíaca, que los estudios con estimulación multisitio, incluyendo a veces doble electrodo en ventrículo derecho, aportan datos prometedores sobre su capacidad para mejorar parámetros clínicos o ecocardiográficos en esa población. Hay varios estudios en marcha en pacientes implantados de nuevo y en no respondedores que aportarán más datos acerca de su utilidad clínica futura, que yo creo que es lo que no podemos responder, y que existen algunas dificultades técnicas que suponen la necesidad de implementar nuevas tecnologías para el desarrollo de esta modalidad de estimulación. Intentando responder a la pregunta que se me planteaba, pues más que esa primera respuesta que ponía, yo pondría que bueno que en principio colocamos uno, porque eso es lo que sabemos que funciona hasta ahora, pero que en casos quizás seleccionados en pacientes no respondedores, en los que no vemos otras alternativas, podría valorarse colocar un segundo electrodo, pero en cualquier caso necesitamos mucha más evidencia clínica para responder a esta pregunta. Eso es todo.